Muy buenas a todos, bienvenidos a The New Proposal, al habla David Foz, y hoy vamos a analizar lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido en este mercado invernal para los intereses del Real Zaragoza, un mercado invernal que comenzó con la salida del Álvaro Antegui, la llegada a tierras aragonesas de Miguel Torrecilla y que ha seguido con tres incorporaciones que a priori han llegado para subir el nivel de lo que había. Lo cierto es que nosotros personalmente echamos en falta la llegada de un extremo, pero el último día de mercado nos han podido dar las salidas necesarias para dejar ese hueco libre y no ha llegado. Ha habido tres refuerzos, como digo, Mathieu Peyberns ha reforzado la defensa, Juan Manuel Sanabria al centro del campo y la punta del ataque, bueno, se ha reforzado de alguna forma con la llegada de Alex Alegría. Empezamos con el central galo, Jorge Antón, que parece que era quizá la posición que menos hacía falta reforzar, pero bueno, intentando sacar el lado positivo a las cosas, tenemos un central de garantía si se lesionan los dos titulares, los que para nosotros son los dos titulares, vaya, Jair y Francés. Bueno, hace 2 meses habríamos reforzado la defensa sin ninguna duda, pero es que la irrupción de Francés junto a Jair pues ha hecho replantearse muchas cosas, y es que el Real Zaragoza yo creo que no necesitaba ahora mismo un central. Sin embargo, el cambio de cromos por Guitián, pues no sé si me parece bueno o malo. Al final pierdes un central que estaba en propiedad por traer un central ya algo veterano que ni siquiera lo traes en propiedad, y solamente durante 6 meses, que si lo hace bien al final no te lo vas a quedar. Entonces no sé si el Real Zaragoza acierta en esta decisión. Serrano, ¿algo que añadir? No, yo en la comparativa con Guitián, creo que si no hubiera salido Guitián, yo creo que lo de Peybernes es un parche, porque si no hubiera salido Guitián este mercado habría salido en verano porque acaba contrato. Entonces yo en lo que respecta a la salida de Guitián sí que la firmo, y la llegada de Peybernes veremos cuando juegue si es un central de garantías como expones o no. Le hemos visto un poco bastante en esta categoría, pero veremos a ver si le llega la oportunidad de jugar en el caso de que se lesione Jairo Francés, que para mí hoy en día son los centrales titulares del Real Zaragoza sin ninguna duda. Él lo tenía muy claro, en su presentación dijo que él había venido para jugar. Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Creo que Torrecilla con este fichaje lo que intenta de alguna forma es cubrirse las espaldas, por lo que comento, si hay bajas en los dos centrales titulares, si el equipo empieza a fallar en algún momento en el centro de la zaga, que Dios quiera que no, pues ahí tienes ese central de garantías que tanto en Lugo como en Sporting rendía a un nivel bastante notable. En el Almería no, porque no gozó de continuidad, que es un aspecto importante. Cuando no ha tenido continuidad no ha rendido bien, cuando sí que la ha tenido, ha rendido bien. Veremos a ver cómo le sale el tiro a Miguel Torrecilla. El siguiente fichaje, yo de verdad que lo entiendo menos, es el de Juan Manuel Sanabria, que pues según las referencias que nos llegan, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los entrenadores que le llevó en el Atlético de Madrid. Es un 8 al uso, es un jugador que abarca bastante campo, que tiene capacidad de llegada al área contraria, buen golpeo, e incluso a balón parado. Me hablan que es un buen jugador, un buen ejecutor de esas jugadas tan importantes en segunda división y que tan poco partido le sacamos. Os pregunto a los dos, empezamos con Diego Antón. ¿Qué esperas de Sanabria y dónde lo ubicarías en el actual Real Zaragoza? Bueno, pues yo espero que aporte algo distinto a lo que ya tenemos. Espero que sea un perfil distinto a Francho, distinto a Ibekeme, que aporte algo más de, ya no llegada, sino que pueda materializar esas ocasiones que muchas veces se fabrica Francho, pero que no acaba de definir. Y al respecto del fichaje, yo creo que es un fichaje que muestra la situación económica del Real Zaragoza durante estos años. Al final, el Real Zaragoza se está convirtiendo muchas veces en formador de jugadores de otros grandes clubes. Entonces, es un jugador que, al igual que Pibens, en 6 meses no lo vamos a tener, que puede salir muy bien y nos dé un rendimiento brutal, pero que para traer a alguien de fuera, joven, y formárselo a otros equipos, yo preferiría darle la oportunidad a alguien de casa si no tenemos la certeza de que sea un jugador que realmente vaya a sumar y que le vaya a quitar el puesto a Francho, a Bermejo o a Eguaras. El, el problema Fíjate, seguramente, Jorge, yo creo que viene en que no hay nadie en casa que vaya a cumplir el papel que en teoría viene a hacer Sanabria. Comparando con los fichajes en el centro del campo de los otros equipos, lo hablábamos fuera de cámaras, que Ramón Acez, por ejemplo, habría sido, creemos a priori por lo que hemos podido ver, de Sanabria no hemos visto nada, Ramón Acez lo conocemos y hubiera sido un gran refuerzo. Entonces, tenemos que ver cómo es este chico. Tú has hablado con sus entrenadores, te han dicho que bien. Yo a los chavales que he entrenado también te diré que son muy buenos. Ahora a ver sí, cómo acaba eso es funcionando en así. el Real Zaragoza. A ver, eso es así, lo ha sido siempre. Además, ese entrenador con el que he podido hablar me ha dicho que es un puntazo para el Real Zaragoza. Claro está que es desde la perspectiva de un formador que le tiene cierto aprecio al chico. Yo de verdad que es un fichaje que no lo entiendo, y más si llega con las características que me ha comentado este hombre, ya que pues en esa posición pues se pueden desempeñar Adrián González, se puede desempeñar Bermejo. Diversos jugadores pueden jugar en esa posición, tienen características parecidas,
Así que bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Pero lo que dice Jorge, además es un jugador cedido, estilo Zanimakia, sin opción de compra, al final lo que estamos haciendo es formar jugadores a otros clubes, y no sé si había un jugador de ese perfil en el filial. Quizá no era de ese perfil, por ejemplo, Castillo, pero sí que pienso que tenía cierto nivel como para poder aportar en este Zaragoza, antes que traer a un cedido. El tercero en discordia también es cedido, es Alex Alegría, y este fichaje yo sí que creo que era realmente necesario por un problema más que evidente como era el del gol para el Real Zaragoza. Serrano, ¿te convence Alex Alegría? Sí, a ver, Alex Alegría es un delantero que teóricamente viene para firmarte X goles, que sean 5, 6, 7, no lo sé. Ojalá los firme los 7, pero sí que es cierto que este ya cuenta con un bagaje diferente, no es un experimento como sí que puede ser Sanabria. Y bueno, a ver qué tal funciona también. Yo creo que es de los tres el que más me convence, primeramente porque creo que es la posición que más hacía falta reforzar, no con ese tipo de delantero, pero bueno, es el que ha podido venir. Y por otra parte, creo que de los tres es el jugador que más me ha demostrado a mí que puede dar la garantía de, sobre todo por la actitud de ayudar en la salvación al Real Zaragoza. Antón. Eh, Me convence y no me convence. Al final es un jugador que apuestas algo seguro. Lo que decía Jorge, te va a marcar 5 o 6 goles, pero ya, no te va a hacer mucho más, no te va a aportar en el juego y no te va a marcar una cantidad de goles fuera de lo normal. Eh, Al final, creo que es lo que necesitaba el Real Zaragoza, sí y no. Creo que el Real Zaragoza necesita un jugador arriba diferente, que supiera combinar con el resto de compañeros, porque muchas veces se nota esa desconexión entre el centro del campo y la delantera. Pero hoy, por ejemplo, he visto unas gráficas que ha sacado Aitor Lagunas, periodista, que decía que el Real Zaragoza era el equipo que más veces necesitaba tirar a puerta para marcar gol, que necesitaba tirar hasta 16 veces para marcar gol. Entonces, si es un jugador que balón que tiene el área te lo mete, no fue así el otro día, entonces habrá sido un buen fichaje. Si no rentabiliza esas ocasiones, creo que poco más va a poder aportar al juego del equipo. A ver, lo habéis dicho, ¿no? Alex Alegría ya sabemos lo que nos puede dar, el juego de espaldas, el jugar como referencia y si queremos jugar directo, pues es un jugador que va a generar a su alrededor cosas. Y en el área tengo entendido, por lo que he visto, en alguna etapa más que en otras, que es bastante certero, es bastante eficaz. Veremos a ver cómo lo es en Zaragoza. De momento, lo del otro día yo creo que no puede ser un examen como para ponerle ya la nota. Hay que tener paciencia con él, llevaba varios meses sin jugar con continuidad y el ritmo de competición pues se coge jugando, como lo va a hacer porque no hay alternativa, o Jim no ve que haya alternativa porque Iván Azón está claro que no va a ser titular con el técnico. Precisamente hablamos de paciencia con Alex Alegría, con alguien con el que no se ha tenido paciencia es quizá con Ray Nascimento, que ha sido uno de los rescindidos este mercado de invierno. Junto con él también han abandonado la entidad zaragotista Alberto Guitián, como hemos comentado, al Bolívar, equipo donde va a coincidir con Nacho González. También se ha ido Buila, cedido a Lucas Murcia, y Papu ha rescindido contrato, yo creo que con un par de años ya de retraso. Os pregunto, ¿os duele alguna de estas salidas? Jorge, todos sabemos la respuesta, que la de Papu le duele aquí dentro del corazón porque era su jugador fetiche y le da mucha pena, entonces que hable él por Papu y hablo yo si quieres por los demás. Bueno, pues al final un poco de pena sí que me da porque es un jugador que en su día fue determinante en el Real Zaragoza, marcó un montón de goles y demostró que tenía calidad para seguir jugando aquí al máximo nivel. Al final creo que él tiene gran parte de la culpa de haberse ido porque no se ha sabido adaptar durante estos años, pero creo que algo de culpa también pueden tener los entrenadores que no han sabido darle un contexto adecuado como sí supo hacer en su día Nacho González. Entonces, sí, la gran parte de la culpa es de Papu, pero a mí me gustaría pensar que quizás se le podría haber ayudado algo más a integrarse en este Real Zaragoza. Respecto al resto de salidas, la de Raí creo que merecida, es un jugador que es canterano pero que ha tenido ya demasiadas oportunidades y no las ha sabido aprovechar. Francho ha subido, la ha aprovechado, Soro en su día subió, la ha aprovechado. Todos estos canteranos que se han quedado o han sido vendidos la aprovecharon, Raí no ha sido el caso. Entonces yo creo que es un jugador que no tiene la calidad suficiente para jugar aquí y tengo mis dudas de que la tenga para jugar en el fútbol profesional. Respecto a Guitián, sencillo, conciso, era necesaria y si no era ahora iba a ser en verano. Y por último, la cesión de Buila, creo que era una cesión necesaria para ver si realmente es un jugador capacitado para jugar en el Real Zaragoza titular. Yo tengo mis dudas, se hablaba de que podía ser el nuevo Guti, pero creo que en esta cesión va a poder demostrar si de verdad puede jugar en el Real Zaragoza.
Por seguir el hilo del último que ha comentado Jorge, yo creo que la cesión de Huila va a ser producente para el jugador, sobre todo en tanto en cuanto un jugador que tiene que crecer, que es tan joven y que no tiene espacio en el Real Zaragoza, se tiene que seguir fogueando y si es en segunda B, una categoría que quizás sí que se adapte un poquito más a sus rasgos futbolísticos, pues como decía, yo creo que será producente para el jugador y para su evolución futbolística. Con respecto a lo de Papu, difiero mucho en la opinión de Jorge. Yo creo que al fútbol no solamente se juega con los pies, yo estoy de acuerdo en que era un jugador con una calidad tremenda, pero no es que no se hayan sabido adaptar los demás entrenadores al contexto de Papu, sino que Papu no se ha sabido adaptar al contexto social de España, sí, pero no al futbolístico y a la profesionalidad que le exige ser un jugador de la primera plantilla del Real Zaragoza. Guitián, yo estoy, creo que aquí sí que estamos de acuerdo, Jorge, en que era hoy o mañana y al final ha sido hoy, pero si no en su defecto habría salido en junio. Por último, yo creo que Raí sí que es quizás no por la proyección que podía llegar a tener Raí, se comentaba esto en redes sociales estos días, el debate de si era positivo para el Real Zaragoza que un jugador con un valor futuro como podía ser el de Raí saliera con unas restricciones de contrato, pero yo creo que era la enésima oportunidad que había tenido el jugador y no la había aprovechado hasta el momento. Entonces yo creo que también era necesaria la salida de Ray. Yo creo que las oportunidades que supuestamente ha tenido Ray, os habéis comentado, han sido más bien pocas. Yo, de hecho, era defensor de que el jugador saliera cedido. No obstante, entiendo que el propio futbolista, si ve que no hay confianza en él, pues quiera labrarse el futuro en otro sitio y en un sitio en el que confíen. Vaya, veremos a ver si es el Deportivo de La Coruña, que tampoco es que bajen muy limpias las aguas, muy tranquilas por Coruña, porque van a tener complicadas a meterse a la segunda B Pro. Pero bueno, cambiando ya de tercio, hemos analizado las llegadas, las salidas, tenemos ahí la plantilla ya en pantalla del Real Zaragoza, cómo ha quedado configurada. Para mí, creo que es una plantilla para salvar la categoría, sin lugar a dudas. Creo que por mucho que se hayan reforzado los rivales, que ahora lo hablaremos, creo que la plantilla da de sobras para ello. Pero lo cierto es que si nos ponemos un poco con el ojo crítico, esa posición de extremo derecho queda bastante coja. Y viendo así la plantilla a grandes rasgos, parece que va más encaminada a jugar en rombo, quizá, que con el sistema que estamos utilizando ahora, porque hay overbooking en el centro del campo, falta gente específica de banda, no tenemos jugadores rápidos y desequilibrantes en esas zonas, más que Narváez, que puede hacer de segundo punta junto con el Toro o Alegría. No sé, puede ser una alternativa para Jim, no creo que lo vean nuestros ojos, pero bueno, viendo la plantilla así a grandes rasgos, yo pienso que es que da más para ese rombo que para lo que estamos haciendo, ¿no, Antón? Bueno, yo creo que la plantilla del Real Zaragoza ha quedado bastante equilibrada, y no por las llegadas, sino por cómo se configuró en su día. Yo creo que es una plantilla bastante por encima del nivel de la mayoría de plantillas de segunda. Desde el principio de temporada se podría haber luchado por el playoff y ahora mismo pues es una plantilla que da de sobras para salir de las posiciones en las que se está. Al hilo de lo que decías tú, David, creo que Juan Ignacio Martínez tiene muchas alternativas. Puede jugar con dos extremos, puede jugar con dos puntas, con cuatro mediocentros y al final todo eso son facilidades. Me gustaría mencionar a un jugador del que no hemos hablado, que es Bukic, que es un jugador que puede darle todas esas alternativas, que lo vimos probando como mediocentro, lo vimos probando como punta, como media punta, e incluso en algunos momentos lo hemos visto más tirado a la banda. Entonces es un jugador que al final se ha quedado en el Real Zaragoza, parece que no le ha convencido ninguna oferta para salir o no le ha convencido al club. Entonces veremos si es un jugador que recupera ese nivel que tuvo en el Twente de Holanda y puede sumar para la causa, ya sea en una posición u otra. Yo creo que línea por línea, como comentabais, el Real Zaragoza, comparándolo con sus competidores que haremos ahora, yo creo que es superior, ¿no? Generalmente en portería creo que tiene a uno de los tres mejores porteros de la categoría. Defensivamente creo que actualmente con con ese 11 tipo que nos imaginamos todos los cuatro defensas, pues es una defensa sumamente solvente y de garantías. En el centro del campo hay overbooking como a principio de temporada, solamente ha salido en este mercado Buila en el centro del campo, entonces pues sigue pasando lo mismo, ha llegado otro jugador y sí que es cierto que las posiciones más débiles son las que más utiliza Jim, que son las de los extremos. Tenemos a Narváez por un lado, que ya ha dicho en rueda de prensa que él quiere ser delantero, a Zanimakia por el otro lado que no funciona y a Larrazábal que no juega. Entonces, en un sistema con extremos, la importancia de los extremos y más con Jim es absoluta y creo que el Real Zaragoza coge ahí. Y en la posición de delantera, pues
yo creo que todos estamos de acuerdo en que debería ser así, debería haber sido mejorada. Creo que Bukic no está dando el do de pecho, creo que el Toro no está siendo el Toro que esperábamos. A ver cómo funciona Alegría, y Azón no cuenta con la confianza del míster. Entonces, creo que en ese aspecto, en la parte de ataque, sí que el Real Zaragoza se queda un poco más cojo que sus rivales, que, pues por ejemplo, el Cartagena puede ser Ladi, Alex Gallar. Creo que en ese aspecto sí que estamos un poquito más flojos que nuestros rivales directos. Es que la salida de Bukic era tan... parecía que iba a ser tan segura que ni lo hemos puesto en la imagen, ¿no? No sé dónde puede darle cabida Jim en este sistema a Haris Bukic. Yo sinceramente pienso que su sitio está arriba. Claro, que él es más un media punta o un segundo delantero. Él no es ni un volante ni ni un delantero centro. Entonces, no sé si la decisión de Bukic de quedarse es la correcta ni para él ni para el Real Zaragoza. Veremos a ver. Comentaba Serrano lo del Cartagena, el frente de ataque del conjunto albinegro. Lo cierto es que ya podemos ver en pantalla la plantilla del Fútbol Club Cartagena, que se ha visto bastante mejorada en este mercado invernal. Han llegado hasta 8 fichajes. Podemos hablar, por ejemplo, de Ramón Acez, un centrocampista que bueno, sonó mucho para el Real Zaragoza y que a mí me parece una excelente incorporación, un futbolista que abarca muchísimo campo, que tiene muy buena capacidad de recuperación, de distribución en largo. También podemos ver fichajes como el de Pablo de Blasis, que para mí es un futbolista de primera división sin lugar a dudas. Y en defensa, por ejemplo, se han reforzado también bastante bien con la jerarquía de Raúl Navas y también la experiencia de un Toni Datkovic, que subió a primera división con la Sociedad Deportiva Huesca la pasada temporada. También vemos a Antoñito, que es un lateral derecho, también puede jugar de extremo, también bastante contrastado en el fútbol español, a Chichizora, exportero de Las Palmas, y un frente de ataque con Rubén Castro, Eladi y Alex Gallar, que es una garantía para poder salir del pozo. Veremos a ver si Carrión sabe conjuntar las piezas. Yo creo que el Cartagena es uno de los equipos que va a salvar la categoría. No sé cómo veis la plantilla, me parece que desde luego si hubiera empezado con este plantel la temporada estaría más bien arriba. Al final el Cartagena se ha reforzado muy bien, creo que han sido 8 las llegadas y desde luego que desde la dirección deportiva del Cartagena pues están haciendo las cosas muy bien. Desde fuera parece que ese presupuesto o ese límite salarial no tiene techo, entonces veremos si en caso de perder la categoría les repercute de alguna forma, pero la verdad es que han hecho un mercado, yo creo que para plantarse en una zona muy cómoda de la tabla y no pasar apuros hasta final de temporada. Y sobre todo yo creo que lo importante es que esos fichajes que han llegado, que sí que son un número muy grande, se asientan sobre una base que ya está medianamente funcionando en segunda división. Sí que yo creo que en defensa sí que tenían que mejorar bastante. Han fichado en el centro de la zaga Toni Daktovic y Raúl Navas, que al final son centrales de garantías, pero es que arriba, pues tú lo has dicho, ¿no, David? Eladi, Rubén Castro, Alex Gallar. Creo que de esos equipos de abajo no hay ninguna línea delantera que supere las prestaciones de estos jugadores. Entonces yo también creo que el Cartagena pasará menos dificultades por lo menos que sus competidores inmediatos ahora mismo. Es que de hecho el tridente del Cartagena estaba luchando en números, por ejemplo, con el del Real Club Deportivo Español, con RDT en Barba y compañía. Veremos a ver si el fútbol al final les pone en segunda división o en la segunda B Pro, pero lo cierto es que si tuviera que mojarme ahora mismo, yo creo que el Cartagena es claro favorito a salvar la categoría. No lo es, sin embargo, en mi opinión, la agrupación deportiva Alcorcón, que apenas se ha reforzado en este mercado. Ha llegado, por ejemplo, Kelechi Mbakali, el futbolista del Huesca, que no ha tenido minutos en el club alto aragonés. Tiene calidad, todos lo sabemos, era una joven promesa cuando jugaba en el Arsenal. Veremos a ver si es capaz de explotar en Santo Domingo. Yo la verdad es que no le tengo tampoco mucha fe a este futbolista, ni tampoco se la tengo al equipo en sí, ¿no? Porque, bueno, si acaso un fichaje a destacar es el de Chisco Jiménez, delantero con experiencia, un delantero que siempre marca goles, pero lo cierto es que tampoco lo veo llevando todo el peso de los goles que necesita ahora mismo el Alcorcón para salir de abajo, porque lo cierto es que el conjunto de Anquela tiene un problema con el gol muy, muy evidente. De hecho, creo que es el equipo que menos marca en toda la categoría. Tampoco, después del fin del mercado, le tengo mucha fe al Club Deportivo Castellón, que yo pienso que sí que tiene una plantilla, ya la tenía antes del mercado de invierno, como para competir hasta el final la permanencia, pero creo que ha quedado algo atrás con respecto a sus competidores. Se ha reforzado muy poquito, uno de sus fichajes ha sido Jan Bodiger, que estuvo a punto de llegar al Zaragoza, aunque al final el jugador decidió demorar esa decisión y Torrecilla no la aceptó, fichó a Sanabria. Es uno de los refuerzos, como digo, del Club Deportivo Castellón, que sin embargo creo que queda algo cojo en las posiciones ofensivas. No tiene un punta referencia o un punta goleador. De hecho, su delantero es el mismo que tenía en tercera, es David Cubillas. Así que bueno, veremos a ver. Insisto, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero lo cierto es que estos dos equipos tienen mala pinta, como también la tiene el Albacete, que apenas se ha reforzado. Un par de fichajes, uno de ellos no ha disputado prácticamente minutos en el Real Oviedo, como es Cedric Teguía.
Y en el otro caso está el Centre Sport Sabadell, que a pesar de hacer una ampliación de capital antes del mercado de invierno, parecía que iba a gastarse bastante pasta en fichajes, no lo ha hecho. Ha llegado Álvaro Vázquez y poco más. Así que, como no podía ser de otra forma, un equipo que tiene de delantero Álvaro Vázquez, también por más razones evidentemente, yo los veo como claros favoritos a descender. Luego podríamos hablar del Tenerife, que ha mantenido un poco la base. Yo creo que esa plantilla daba ya de sobras para salvarse. Del Logroñés, que ya queda 7 puntos de ese descenso. En definitiva, pues hemos puesto las imágenes de los 3 equipos que más pueden afectar al Zaragoza de cara a esa permanencia. Y lo cierto es que, chicos, no veo que sean plantillas superiores más allá de lo que hemos comentado del Cartagena en el frente ofensivo. Sí, yo creo que en ese aspecto el agravio comparativo, ¿no?, con el Real Zaragoza. Si el Zaragoza creemos que no se ha reforzado todo lo bien que se debería haber reforzado, tú decías que al Alcorcón no te gustaba el equipo en general que llevaba. Yo creo que es candidato número 1 al descenso. El Sabadell, yo también esperaba que con esa ampliación de capital pues se pudiera reforzar más que con Álvaro. Álvaro es un jugador caro, pero lo cierto es que no es un jugador de garantías para segunda división, pese a los años que lleva en la categoría. Entonces yo también creo que se acabará desplomando, como el Logroñés, que tampoco ha hecho una revolución invernal y que en los últimos partidos sí que hemos podido ver que el equipo se iba cayendo poquito a poco. Entonces yo creo que sí que el Real Zaragoza en este aspecto, comparando con estos equipos que hemos nombrado, sobre todo con los 3 últimos que yo he dicho, se ha reforzado mejor. Para ir terminando, cortita y al pie, ¿qué nota le ponemos a Torrecilla? Evidentemente las notas vendrán en junio, pero una valoración general de cómo ha actuado en este mercado invernal. Jorge. Bueno, pues no le vamos a suspender porque no hemos visto todavía el rendimiento que van a dar los 3 fichajes, pero de primeras no me ha gustado nada. Se ha roto esa política de fichajes que tenía el Lalo y al final han llegado 3 jugadores que en 6 meses no van a estar. Entonces es un cara cruz y al final son jugadores que si te sale cara no los vas a tener. Entonces estamos formando jugadores para otros equipos. No me gustan esas decisiones, pero bueno, si era la única opción que le quedaba al Real Zaragoza por dinero, entonces se acepta y oye, esperar al siguiente mercado en el que esperemos que el Real Zaragoza pues tenga la capacidad para hacerse con futbolistas en propiedad y no tenga que depender de otros equipos. Cualquiera diría que la pruebas, ¿eh? También te lo digo con ese análisis, pero bueno, Serrano, ¿tú la pruebas también o qué hacemos con Torrecilla? Ponemos un guioncito al lado de la nota de Torrecilla porque es el primer mercado y no hemos visto qué impacto van a tener los jugadores. De momento, en lo que hemos podido ver, ningún impacto, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que podemos rechazar muchas de las decisiones que ha hecho Lalo, pero al final esas ventas que se conseguían, no solo con las decisiones de Lalo, también con la formación de la cantera, esas ventas que se conseguían a final de año eran las que salvaban las cuentas del Real Zaragoza. Y si no tienes una entrada en tu tesorería de 8 millones cada año, el Real Zaragoza va a sufrir mucho para salvarse. Y ya vemos que los 3 primeros fichajes, entre comillas, de Torrecilla son 3 cesiones que no van a estar aquí el año que viene. O sea, no los vas a poder vender en el verano de 2022. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, que la política, como ha dicho Jorge, haya cambiado y que se esté de alguna manera cambiando, porque yo creo que eso era lo positivo que tenía la anterior dirección deportiva. Entonces veremos a ver cómo funciona en verano, que yo creo que es el mercado importante. Ahora son unos flecos que había que decorar la plantilla, ¿no? Pero veremos a final de verano o este verano cómo trabaja de verdad Torrecilla, que aún no lo conocemos. Así es, así es. Os he pedido que os mojáis con la nota, yo no me voy a mojar, yo pongo un pendiente. Como pendiente también está la posible permanencia del Zaragoza o no en segunda división, que desde aquí pues estamos convencidos de que así será. Y hasta aquí el vídeo del análisis del mercado de fichajes del Real Zaragoza, poniendo también en comparación con otros equipos. Como veis, destilamos un poco de optimismo, veremos a ver si nos llevamos la hostia, como se diría hablando en plata, o no, esperemos que no. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle a like, suscribiros si todavía no os habéis suscrito, si os gusta el contenido del canal. Y aquí seguiremos las próximas semanas para hablar del Real Zaragoza, para hablar de segunda división y para hablar de este deporte tan hermoso como es el fútbol. Un abrazo, nos vemos.